Eh, Hoy voy a hablar de la tercera parte. No, le voy a ser sincero, no lo planeé así. O sea, no fue que yo dijera, voy a hacer 3 predicaciones, pero pues no contaba con, no es mi astucia, es, que el pastor Rubén no ha podido estar. Está un poco afectado de salud. Doc, hay un virus muy fuerte, ¿cierto? En el ambiente. ¿No lo están visitando mucha gente? Porque veo mucha gente eh, con un virus muy fuerte. De hecho, mis chicos esta semana no fueron al colegio. ¿Sí? Bueno, eso para que estemos orando por los que están enfermos. El pastor Rubén está mejorando. Eh, Ha tenido una semana compleja, pero está en casa y está tranquilo. Muy bien, seguimos orando. Ahora sí, no lo planeé así, pero el Señor nos fue dando como una idea. Eh, y seguramente en los próximos días, cuando vuelva a predicar, voy a empezar a hacer énfasis en muchas cosas que hemos hablado estos 3 domingos, pero haciendo un énfasis definitivamente en qué es la iglesia y cómo hoy debe ser una iglesia. Y quizá hoy se pueda hacer la introducción a todo eso que yo quisiera mostrarles de parte del Señor. Bueno, para ir entrando en materia, Éxodo 12, versículos 13 y 14, lo hemos leído todos estos días. Dice la palabra del Señor: y la sangre os será por señal en las casas donde estéis. Y cuando yo vea la sangre, pasaré sobre vosotros, y ninguna plaga vendrá sobre vosotros para destruiros cuando yo hiera la tierra de Egipto. Y este día os será memorable y lo celebraréis como fiesta al Señor. Lo celebraréis por todas vuestras generaciones como ordenanza perpetua. Amén. Ya hemos entendido el contexto. Los que no han venido voy a tratar de ubicarlos. Pero esta es la antesala de lo que podríamos llamar la última plaga, que es la muerte de los primogénitos. Dios aquí, a través de Moisés, le da unas instrucciones al pueblo y le dice: tomen un cordero, ténganlo en casa unos días. Eso era complejo, porque tener un cordero y tener que darle de comer y quererlo y después decirle: ahora usted tiene que morir. Y bueno, hay muchas maneras de entender esto. Después de unos días el cordero tenía que ser sacrificado y la sangre de ese cordero tenía que, o con los dinteles de las casas, que son como el marco, deberían pintarse con la sangre de aquel cordero. La carne del cordero posteriormente debía ser comida en familia. Y cuando pasara el Señor, el heridor, muchas veces lo llaman, al ver la sangre en el cordero, en el tintel del cordero, no iba a entrar, sino que iba a pasar de largo. Y era la manera en la que se reconocía que esa casa de alguna manera le pertenecía al Señor. Aquí hay cosas muy interesantes. Uno, eh, hubo más plagas, pero no se necesitó la sangre de un cordero. O sea, hasta aquí habían pasado varias plagas, pero nunca hubo una instrucción de: hagan esto para que no llegue, para que el agua de ustedes no se convierta en sangre. Hagan esto, no hubo una instrucción de esa manera. Cuando pasaron las ranas, las moscas, no dijeron: pongan esto, pongan la sangre para que las ranas no entren a su casa. Sin embargo, podemos entender que las plagas no tocaron a Israel. Pero no había sangre en los dinteles de las casas. Solamente es en el último momento antes de la liberación, porque se estaba marcando una ruta diferente de ese Israel. Primero, por primera vez en el asunto de libertad iban a ser confrontados la vida y la muerte. Hasta ese momento no habían sido confrontados.
aquí dice, necesitamos la sangre del dintel porque va a ser confrontado la vida y la muerte. ¿Le suena eso o algo parecido? En la cruz del Calvario fue confrontado la vida y la muerte. Y fue la sangre del Cordero inocente que le dio la victoria a la vida. Aquí está sucediendo exactamente lo mismo. Por eso antes de las plagas anteriores, o las plagas anteriores, perdón, no fue necesario porque no hubo una confrontación entre la vida y la muerte. Era un mecanismo quizá de presionar a Faraón. Hay algo interesante que el escritor dice que cada vez que venía una plaga, quizá Moisés decía, ahora sí parece que ya tiene que entender el faraón. Es que no tiene agua, no puede ser. Tiene que generar un cambio. Y dice la Biblia, y el Señor endurecía el corazón de Faraón. Y plaga tras plaga se repite el mismo mensaje. Pero aquí, al final, ya no hubo un endurecimiento porque simplemente lo que se confrontó fue la vida y la muerte. Y cuando se confrontan la vida y la muerte, la sangre debe mediar. Y aquí la sangre empieza a mediar. Yo les decía, yo siempre les doy títulos como subtítulos a los mensajes. El primero fue la iglesia perfecta. Escúchelo. El segundo fue la casa perfecta y hablamos de la familia. Y la tercera, le voy a hablar a usted de su vida. Y lo titulé así, la vida perfecta. El contexto es ese. Gente esperando ser libre, que ha matado a un cordero y que ha puesto el dintel con sangre. Ahora, ¿quién no ha soñado una vida perfecta? ¿Alguien ha soñado aquí una vida perfecta? ¿Seguro? ¿O no? Es más, cada 31 de diciembre soñamos una vez más una vida perfecta. Cada vez que comienza un nuevo ciclo, es inevitable pensar en una vida perfecta. ¿Usted cree que el que se casa sabe o cree que va a tener problemas? No, se casa enamorado. Se casa viendo a la persona como si fuera lo más lindo que hay en el planeta. Y él no se está diciendo mentiras. Él lo cree. Todo el mundo se casa pensando que todo en la vida siempre va a ir bien. Sin embargo, pregúntele a los matrimonios que llevan más de 30 años si todo ha ido bien. Todo el mundo inevitablemente sueña con una vida como una vida de perfección. Ahora, ¿cuánto más cuando usted pone a Dios en el escenario? Cuando usted dice, bueno, si Dios hace parte de mi vida, ahora sí, mi vida va a ser perfecta. Todo va a empezar a funcionar bien. A este Israel le venían hablando y le decían, oye, vas a pasar de Egipto a la tierra que fluye leche y miel. ¿Cómo cree que se imaginaba esta gente eso? Una tierra que fluye leche y miel después de estar X cantidad de años bajo esclavitud, trabajando de sol a sol, presionados, y les prometen un día la tierra que fluye leche. Se crearon expectativas. La gente empezó a creer que sí podía haber una vida perfecta después de Egipto. Así es y así nos pasa con todo el mundo cuando viene al Señor. Y tengo que decirle que, voy a tomar las palabras de un predicador hace unos días, la iglesia tiene que pedirle perdón a mucha gente por prometer cosas que no podía cumplir. Muchos usaron estos micrófonos y este libro para decirle a la gente, venga.
Y en el decirle venga, prometieron cosas que no se podían cumplir. Y la gente vino. Y cuando se encontró que no era como le habían dicho, que no era como le habían prometido, vino una frustración. Y no que con Dios todo era posible, y no que con Dios todo iba a cambiar. Alguna vez visité una mujer, una dermatóloga, en Bogotá. Me pidieron que fuera a orar por ella. Una mujer que tenía problemas financieros, que quería sacar su negocio adelante. Y yo me empiezo a acercar a ella, a reunirnos, a orar. Y nunca le creé alguna expectativa, simplemente yo la alentaba con la fe. Estamos orando, creamos que esto va a mejorar. Un día me escribió y me dijo, esto es pura mentira, esto no va a cambiar, no me vuelvo a visitar. Y así estamos. Y es fácil tirar la toalla cuando no vemos los resultados que queremos ver. Es fácil. La gente cree que con Dios no va a haber problemas. Y la vida perfecta, como se la quiero definir hoy, no está exenta de problemas. Por una razón. Porque la vida perfecta no está exenta del pecado. Y donde hay pecado, habrán situaciones que resolver. El asunto es que si tratamos el asunto del pecado como debe ser tratado, entonces empezaremos a entender cómo podemos vivir esa clase de vida que Dios quiere. Yo creo firmemente que una vida perfecta sí es posible, pero con una característica. Se requiere una persona que reconozca que necesita al Señor, que reconoce su pecado, pero sobre todo que reconoce la obra salvadora del Señor. Dios no vino a resolver asuntos superfluos. ¿Y qué es un asunto superfluo? Se lo digo con todo el amor del mundo. La economía, una enfermedad, una crisis familiar. Yo sé que eso es importante para usted. Y no quiero tocar ¿qué? Una fibra que a usted, ¿cómo así, pastor? Entonces, no, escúcheme. Pero debo ser muy sincero, quizá muy bíblico. Eso es un asunto superfluo para el Señor. Dígame, ¿cómo no puede ser un asunto superfluo del Señor? Un tema financiero suyo si eres el dueño del oro y la plata. Y alguien me dirá, ¿y por qué no ha hecho nada, pastor? Vamos a hablar de eso hoy. Vamos a hablar de eso hoy, ¿me está entendiendo? Dígame, ¿cómo es? No puede ser un asunto super. Alguien me dirá, pero pastor, usted me está minimizando los problemas. No, le estoy dando la gran solución y ya me va a entender. Hoy le voy a enseñar a tener una vida perfecta. Y ya sabe que no es sin problemas. Pero si entendemos algunas cosas que debemos entender, vamos a vivir mejor. ¿Ok? Pero ¿cómo no va a ser un asunto superfluo para el Señor una crisis, qué sé yo, con un hijo, familiar, matrimonial? Perdóneme, es un asunto superfluo. Pero pastor, ¿cómo así? Usted no me ponga mi problema tan pequeño. Sí, sí Él dio su vida por usted. Nadie más demostró tanto amor. Él es amor. Y como le decía a mi esposa esta mañana, dijo un técnico de Millonarios por allá después de pasar una situación difícil. Y no está en la Biblia, pero es muy bueno la frase. Con amor todo se cura, dijo él, después de superar un cáncer. Y si eso es cierto, tenemos el amor del Señor. O sea, no puede el Señor poner amor en el corazón de un hombre, de una mujer, para perdonar, restaurar, sanar, cuidar.
Y en ese sentido, ¿no le parece que muchos de nuestros problemas son superfluos en relación a? Y vuelvo y le repito, no quiero poner situaciones propias y personales en asuntos que parezcan que no le importan a Dios o que no tienen importancia. Sin embargo, lo que tengo que decirle es que el Señor vino a resolver un solo asunto que es la raíz de todos esos asuntos superfluos. ¿Me está entendiendo? El Señor vino a solucionar una sola cosa. Él no vino a darle casa, carro y beca, aunque se lo pueda dar. Él vino a resolver un asunto, uno solo. Lo que sucede es que ese asunto es la raíz de todos los asuntos superfluos que nos aquejan. Por tanto, si tocamos la raíz, quizá lo que parece o es superfluo va a ser transformado y va a cambiar. Pero tenemos que tocar la raíz del asunto. Si no tocamos la raíz del asunto, seguramente vamos a vivir de crisis en crisis, de esperanza en esperanza, como digo yo, de milagro en milagro. Yo siempre he dicho, ¿a cuánto le gustan los milagros? Pues Dios es un Dios de milagros, pero no es un Dios milagrero. Y el que vive o quiere vivir o pretende vivir de milagro en milagro, se lo digo, tiene un problema serio de administración de vida. ¿O no? Porque Dios lo puede sanar. Pero si usted no cambia sus hábitos, su estilo de vida, usted tiene un problema de administración serio. Y quizás a los 15 días va a tener el mismo problema diciendo, Señor, necesito otro milagro. Y si necesito un milagro financiero, exactamente igual. Dios le puede resolver el problema hoy. Pero si mañana está pasando el tarjetazo en el lugar incorrecto, usted tiene un problema de administración serio. No es que Dios no lo ame. No es que Dios no le esté proveyendo. Es que es simple. No es un asunto de milagros, sino es un asunto de sabiduría y administración. No sé si me está entendiendo. La mayoría de asuntos superfluos vienen y tienen una raíz. De eso vamos a hablar hoy. Y esa raíz debe y necesita ser tratada. Si tocamos esos asuntos de raíz, la vida será mejor. Ahora, vamos al escenario. Voy a hacer un resumen rapidito de los 3 domingos. El primer domingo, cuando hablé de los dinteles de gracia, hablamos básicamente de la diversidad de gente que usted podía encontrar dentro de esos dinteles. ¿Se acuerda? Pero tenían una característica. Estaban en la casa que tenía el dintel. No era más. Ahí no se preguntó currículum. Ahí no se preguntó usted, usted es hijo de pastor, siga. Usted hizo el discipulado, siga. Usted estudió teología, siga. Usted canta bonito. No, no se preguntó nada de eso. La única y el único requerimiento era estar dentro. Pero allá adentro había gente con problemas. Pero estaba en la casa que tenía el dintel pintado. Y mientras eso pase, usted está seguro. Y un día, le dije yo, la sangre hablará. Y por eso tenemos que aprender a vivir la vida de iglesia. Porque la vida de iglesia es que todos estamos allá dentro de ese dintel. Y allá adentro todos somos iguales. Por eso tenemos que amarnos, cuidarnos, protegernos, ayudarnos. Esa es la vida de iglesia. Y parece lo contrario, ¿no? Primero, queremos pedir un currículum para que la gente entre
Y una vez estamos adentro, queremos jerarquizar todo. Aquí el más santo dirige, el más santo canta. No, en esa iglesia perfecta todo el mundo está igual, porque el precio que se pagó fue igual. Segundo domingo, el pasado, cuando el Señor les dice, pongan la sangre y les da un plan, les da una agenda, Él les dio una agenda literalmente de familia. Y no le dijo, mire, usted tiene que crear agenda, pero agenda correcta. Y yo les decía hace 8 días, las iglesias están llenas de agendas incorrectas. Estamos llenos de actividades que parecen buenas, pero no es la correcta. Y esto puede sonar una crítica para muchos, pero necesitamos agendas que tengan que ver más con el ser, no con el hacer. Por eso la primera agenda, yo les decía, yo está en su casa, su familia. Gente que tome, hombres que tomen el rol de esposo, que digan, vamos a poner orden en esta casa. Vamos a tomar una nueva vida en familia. Y hoy, entrando en esto, vamos a hablar de cómo poder hacer eso. Cómo poder entender la vida de iglesia allá y cómo poder tomar el rol y tener una agenda en casa, desde mi vida personal, porque la iglesia y la agenda que yo necesito en casa tiene que comenzar conmigo. Sea esposo, hijo e hija, tiene que comenzar conmigo. Tengo que cooperar con lo que Dios quiere hacer. Entonces, cuando Dios les dice eso, Dios establece un plan de libertad. El primer domingo hablé de identidad, el segundo hablé de agenda, hoy vamos a hablar de libertad. Les dio un plan de libertad. Y está clarito porque Dios le empieza a hablar a Moisés y le da instrucciones. Hagan esto, hagan lo otro, y todo eso tiene un sentido, es un plan de libertad. ¿De libertad de qué? De esclavitud. ¿Esclavitud de qué? La esclavitud que vivieron en Egipto. ¿Qué deja la esclavitud? La esclavitud deja marcas, pero las marcas físicas se borran. Pero las conductas y la manera de vivir en esclavitud es difícil de ser transformada. Así que Dios les da una agenda de libertad. Cuando Dios les dice, pongan el dintel, porque de aquí en adelante ustedes van a ser libres, y les da una agenda de libertad. Ahora, pero le voy a leer para entrar ahí mismo, versículo 31. Dice, entonces llamó a Moisés y a Aarón aún de noche, o sea, todavía estaba pasando, y dijo, levantaos y salid entre mi pueblo vosotros y los hijos de Israel, e id a adorar al Señor como habéis dicho. Tomad también vuestras ovejas y vuestras vacas, como habéis dicho, e idos y bendecidme a mí. Les dio un plan de libertad. Sigue. Los hijos de Israel hicieron según las instrucciones de Moisés, versículo 35. Pidieron a los egipcios objetos de plata, oro y ropa, y el Señor hizo que el pueblo se ganara el favor de los egipcios, que les concedieron lo que pedían. Así despojaron a los egipcios. El Señor les dio un plan de libertad y en el plan de libertad les dio la provisión a todo. Miren lo que dice el versículo. Así despojaron a los egipcios. Escúcheme, esto es despojar una potencia mundial de la época. O sea, Israel, que era un montón de gente, sale de Egipto despojando una potencia mundial. ¿Cómo salió entonces?
¿Cómo salió? Se lo digo. Una noche era pobre y al amanecer eran ricos. Una noche eran esclavos, al amanecer eran libres y con todos los recursos que necesitaban, aparentemente. Es que despojaron una potencia mundial. Escúcheme. Es como si nos vamos los colombianos para qué sé yo, para China y despojamos a los chinos. ¿Cómo quedamos? Así pasó. Y en ese plan que Dios les da de libertad, empiezan a pasar cosas entre ellos. Dios les da, Dios es muy cuidadoso. Primero, ellos van hacia un lugar que se llama Canaán, que es la tierra que fluye leche y miel. Para hacerle entender, el camino recto era corto, pero el camino recto tenía ejércitos enemigos enfrente. Dios dice, para evitarles el problema, den una vueltica. Es que no quiero que cuando vean problemas se me devuelvan. Mire qué interesante. Es que si ven guerra, prefieren Egipto. Es que si ven problemas, prefieren Egipto. Y Dios dice, más bien que rodeen el ladito, que no se enfrenten a ellos y que puedan llegar a la tierra prometida. Aunque Dios quiso evitarles el conflicto, no fue posible por una razón. Dios se tomó una noche para sacar a Israel de Egipto. Pero sacar a Egipto de Israel le costó mucho más tiempo. Y ahí hay una diferencia. Usted puede salir de un lugar, pero no que ese lugar salga de usted. ¿Me está entendiendo? Usted puede cortar una relación que le ha causado daño, pero puede que la relación siga con usted aunque usted esté solo. ¿Y cómo se va a notar? Cómo usted trata a los demás y sus otras relaciones. Y entonces, ¿qué decimos? Es que tengo una herida del pasado. No es lo mismo salir de Egipto a que Egipto salga de mí. Y el problema con Israel es que Israel salió de Egipto, pero Egipto no salió de Israel. En otras palabras, la esclavitud nunca salió de ellos, aunque eran libres. Su mente esclava permaneció mucho tiempo, aunque eran libres. Y puedo ponerle muchos ejemplos. Un día por allá les da como hambre. ¿Y sabe qué dicen? Ay, es que nos daban ajos, cebollas en Egipto. Imagínense lo que anhelaban. Extrañaban Egipto. Estaban libres, pero su corazón todavía estaba en Egipto. Una cosa es salir del lugar que nos esclaviza y otra bien diferente es dejar de pensar como esclavo. Eso es bien diferente. Como la persona que nunca ha tenido dinero, que un día lo tiene. Cuanto antes se le va a acabar. Hay una película que se llama Sueños de Fuga.
Uno de los protagonistas es Morgan Freeman. De las mejores películas que usted puede verse, se las recomiendo. Ganadora de premios Oscars. Y cuenta la historia de un hombre que es acusado de matar a su esposa, se va para la cárcel. Una persona muy inteligente. Y él hace una trama para salir, pero no les quiero hablar de eso. Les recomiendo la película. Pero hay dos historias que me llaman la atención en la película. La historia de un hombre ya anciano que lleva mucho tiempo en la cárcel. O sea, que toda su vida ha transcurrido en la cárcel. Y ya en una edad avanzada le dicen salga. Y él dice, yo no me quiero ir de aquí. No sé qué voy a ir a hacer afuera. Pero no lo podemos dejar aquí porque usted ya pagó lo que tenía que pagar. Y el hombre sale y no sabe cómo vivir en libertad. Y aunque los programas sociales del Estado le dicen, viva aquí por su edad, puede trabajar aquí con las fuerzas que tiene, y está en un programa, no es capaz de vivir en libertad y termina ahorcándose, suicidándose. Eso cuenta la película. Imagínese una persona que ha pasado años en la cárcel, que es libre y no es capaz de vivir en libertad. Suena fuerte, ¿no? Pero esa es la historia de mucha gente que ha vivido esclavizada por una relación, una economía, el pecado. Y aunque Dios quiera sacarlos de allá, si no salimos de ese lugar, o más bien si el lugar no sale de nosotros, donde sea que estemos, el lugar estará. Y usted puede estar saliendo y cantando. ¿Usted cómo cree que salió esta gente de Egipto? Se ponían cadenas, anillos, eso iban así. Salimos! Imagínense la fiesta. Y con todo y fiesta, tenían una mente de esclavos, anhelando la tierra de Egipto, anhelando vivir en Egipto, aunque eran libres. Dios los sacó de Egipto, pero Egipto no salió de ellos. Pero Dios les da un plan de libertad. Ahora, tenemos que saber que la liberación de Dios es inmediata. Pero la transformación requiere un proceso. Entonces, Dios me saca de aquello para luego sacar aquello de mí. Y esto es sanidad, libertad. Se lo repito, Dios me saca de aquello para luego sacar aquello de mí. Y hay mucha gente que cree que Dios lo sacó de aquello, pero aquello no ha salido de ellos. Y ahí vamos a encontrar conflictos siempre. Esto tiene que ver mucho con la manera en la que nos relacionamos. Por eso le decía yo, todo lo que hablamos estos domingos comienza aquí. Porque si yo entiendo esto bien, va a ser fácil relacionarme con la iglesia que está en la casa de Intel. Va a ser fácil tomar el rol en mi casa como padre, como esposo, como mujer, como esposa, como madre, como hijo. No podemos seguirnos relacionando como gente esclava cuando somos libres. Y ahí hay un problema serio. Por eso mucha gente le cuesta comenzar una relación después de haber fallado en otra, porque su mente sigue esclava en una relación fallida. Y entonces usted simplemente repite patrones.
Y si no repite patrones, espera que lo hieran de la misma manera que lo hirieron antes. Por tanto, usted está como un gato así a la defensiva, esperando que no pase. Y usted dice, quiero darme una oportunidad, pero su mente sigue esclavizado. Y pasa con una empresa, y pasa con una iglesia, y pasa en una relación, y pasa en todas las áreas de nuestra vida. No podemos seguir sobreviviendo cuando ya Dios nos llamó a vivir. A libertad fuiste llamados, dijo el apóstol Pablo. Ahora, hablemos de libertad. ¿Qué es libertad? Libertad no es conocimiento. No, pastor, yo estudié teología, yo soy libre. No, pastor, yo me bauticé. Yo hice el discipulado, muy bueno, por cierto. Yo soy libre. Pastor, yo fui a encuentros, superencuentros, reencuentros, más encuentro, ultra encuentro. Soy libre. No soy libre, soy súper libre. No. Libertad no es una emoción. Ojo. Porque las emociones, como digo yo, vienen y se van. Y usted un día se siente libre y al otro día ya no. Como si yo les preguntara, ¿cuántos se sienten hijos de Dios? Levanten la mano. Y el día que no sienta, ¿qué va a hacer? ¿Vio? Ahí cayó. Se lo digo con todo. Es como si yo me levantara un día en la casa y le dijera, mi amor, yo hoy no me siento hombre. ¿Cómo así? ¿Cómo así? Es que no es un asunto de sentir. Yo soy hombre. Punto. Usted no puede estar divagando en días donde yo me siento hijo de Dios. Yo soy hijo de Dios. Porque el día que no sienta es una emoción. Ahora, está bien que hayan días en los que usted, sabiendo que es hijo de Dios, se sienta un hijo consentido. Y, uy, ¿cómo me ama el Señor? ¿Ok? Pero la certeza de que usted es hijo es la que le va a ayudar en los momentos difíciles diciendo, con todo y lo cabezón que soy, me sigue amando. Soy su hijo. Vamos bien. No es una emoción la libertad tampoco. La libertad es una expresión de vida. La gente libre se nota en cómo expresa su vida. Dos características. Uno, cada vez hay menos de Egipto en ellos y cada vez hay más de la tierra que fluye leche y miel. Cada vez, dijo Juan, hay menos de ellos en ellos y más de Cristo en ellos. Eso es libertad. Libertad es vida expresada. Se tiene que notar. Y para expresar la vida hay que hacer dos cosas. Y cuando hablo de la libertad hay que hacer dos cosas. Uno, la sangre en el dintel era la sombra de una figura que iba a venir más adelante. Ya lo sabe. ¿Cuál? La sangre de Cristo. La sangre de Cristo derramada por nosotros obró en nuestra vida para perdón de pecados. A través de esa sangre fuimos perdonados, ojo, y fuimos perdonados por gracia. Y con esa sangre, lo he dicho estos 3 domingos, lo voy a repetir hoy, voy a hacer mucho énfasis, nos compró, la palabra redimir es comprar. Entonces, Él nos compró, pero para que toda esa transacción sea efectiva, se requiere algo. ¿Qué se requiere? Mi voluntad. Que yo quiera. Porque esto no puede ser algo impuesto. Entonces,
Me decía hoy una niña por ahí, hoy no, en estos días, es que la salvación es personal, me decía una niña por ahí. Y le decía, ¿sabe cositas usted? ¿Es personal? Entonces esto no es un asunto de, es que para entrar a la casa que tiene el dintel, tiene que haber una decisión mía de querer entrar. Y para querer entrar se requiere algo. Uno, reconocer que necesitamos al Señor. Reconocer que Él es todo lo que yo necesito. Si usted no entiende que todo lo que usted necesita es al Señor, en vano fue el sacrificio del Señor. El pastor Rubén predicaba hace unos días, alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Escúcheme. Todo lo que necesitamos es al Señor, entre tantas cosas, porque de la misma manera que Dios le dio a Israel un camino a la libertad con todo provisto, en la obra del Señor todo está provisto para nuestra libertad. No hay nada que haga falta. Si hiciera falta algo, entonces estaríamos hablando de que el sacrificio fue incompleto. Por eso dude, sospeche. Cuando alguien le dice, oiga, siembre, pacte, haga. ¿Por qué? Porque no hay nada que usted pueda hacer para recibir lo que ya nos fue dado por gracia. Ah, que yo doy es por gratitud, eso es otra cosa. Damos porque somos felices, damos porque somos libres, damos generosos porque amamos al Señor y amamos su obra. Pero no estamos negociando favores. Yo no ayuno para que Dios haga algo. ¿Será que puedo torcer el brazo del Señor? Primero, no puedo. Y segundo, no lo necesito. ¿Por qué? Porque todo en la cruz ya fue hecho y fue provisto. ¿Sí me está entendiendo? Dude cuando usted le digan, oiga, no todo fue provisto, pero si se requiere algo, que yo reconozca eso. Si yo no reconozco eso, primero voy a estar buscando soluciones en lugares equivocados. Segundo, no va a poder obrarse en mí el proceso liberador y transformador que el Señor quiere hacer. Porque libertad es un proceso. ¿Ok? Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Necesitamos familias con gente libre, iglesias con gente libre. Pero para que haya gente libre, lo primero que tiene que hacer cada persona es reconocer que necesita al Señor. Y no una vez en la vida por un acto de contrición. Todos los días de su vida. Tiene que levantarse y decirle, Señor, yo te necesito hoy más que ayer. Si ayer te necesité, hoy te necesito más que ayer. ¿Y qué va a producir eso? Cuando usted reconoce que usted todo lo que necesita es al Señor, el problema de raíz que el Señor viene a tratar va a empezar a ser transformado, cambiado. Ahora, hablemos del problema de raíz. ¿Cuál fue el problema de raíz que tocó el Señor? Simple. ¿Qué es lo que causa todos los males en el mundo? El pecado. Yo les contaba, estando en el seminario, me lancé a la aventura de escribir un ensayo que lo titulé así. Niños que nacen con malformaciones, una respuesta teológica a padres confundidos. Y me metí a hablar con papás, cristianos, no cristianos. ¿Usted qué piensa de Dios con respecto a la situación de su hijo? Me encontré de todo. Gente frustrada, decepcionada, gente que odiaba a Dios literalmente. Y me puse a estudiar
teología, Bullman, Schiffer, bueno, todo lo que usted quiera, buscando yo una respuesta. Y encontré una sola respuesta. Un ensayo de no sé cuántas páginas para llegar a una sola conclusión. Todo el problema del hombre radica en el pecado. ¿Por qué? Porque el pecado le da al hombre una sensación de autosuficiencia. Y Dios no creó al hombre para la autosuficiencia. Dios creó al hombre para que dependiera de él. Y cuando el hombre peca, cree que él solo es suficiente. Cree que él solo lo controla todo. No es el tema, pero quiero explicarle y ampliar el concepto. Cuando Dios creó a Adán y Eva, puso dos árboles. ¿Se acuerda? El árbol del conocimiento y el árbol de la vida. Y Dios dijo, coman de todo árbol menos de cuál, del conocimiento. Pero no dijo no coman del árbol de la vida. O sea, ¿de ese podían comer? Sí. Ahí está clarito. Dios creó al hombre para que el hombre dependiera de él. Cuando el hombre peca, conoce. Al conocer, ya no depende de Dios, sino de eso que o aquello que conoció. Por tanto, aquello que conoció va a hacer que el hombre crea que es suficiente. Y mire la historia de la humanidad. ¿De qué depende el hombre hoy? ¿De qué depende hoy el hombre? De lo que conoce. Y es malo entonces, pastor, que hayan avances, que esto y que lo otro. No, de la misma manera creo que Dios le dio al hombre capacidad, inteligencia. El problema no es si hay avances o no, el problema es dónde está el corazón del hombre. Y Dios trata este asunto. Por eso, otra vez, repito, cuando Juan el Bautista ve a Jesús, ¿qué dice? He ahí el Cordero de Dios que quita. Quita es que remueve, desaparece. Antes de Cristo había que presentar un sacrificio frecuente, porque la palabra era cubrir, expiar. Entonces la sangre del Cordero expiaba, cubría, por eso año tras año había que volver a presentar un sacrificio. Cuando viene Cristo, ya no cubrió, sino que quitó. Y el asunto quedó resuelto. Ahora, para que el asunto quede resuelto, tienen que pasar dos cosas. Uno, se llama arrepentimiento. ¿Y qué es arrepentirse? Metanoia. Meta es cambio, noia es mente. Cambiar de manera de pensar. Cambiar de manera de pensar en relación a mi libertad. Y segundo, sí o sí, si usted quiere expresar la vida del Señor en libertad, tiene que empezar a tener expectativas correctas. Y esto sí que es importante. No pueden haber expectativas que no tengan que ver con la obra de Cristo en mí, ni siquiera en el otro. Y aquí yo le digo una cosa. Me acuerdo por allá hice un video alguna vez y yo le decía, vuélvase inofendible. ¿Y qué es ser inofendible? Pues que nada me ofenda, como dice la palabra. ¿Y cómo hago para que nada me ofenda? El consejo es, tenga cero expectativas. Cero expectativas. Porque la mayoría de frustraciones de nosotros vienen cuando yo espero algo.
Ay, es que... Y la otra es que para que usted pueda solucionar el problema de raíz, usted tiene que morir. Y a un muerto, ¿quién lo ofende? ¿Quién puede ofender a un muerto? ¿Se puede ofender el muerto? Yo siempre digo que Jesús no murió en la cruz en el sentido que Él murió antes, en Getsemaní. Físicamente sí se dio la muerte en la cruz, pero cuando Él fue aprendido después del Getsemaní, Él ya había muerto a Él mismo, porque Él murió a su voluntad. Por eso, cuando le pegaron, le escupieron, nada le ofendió. Péguele a un muerto, ¿le duele? Escupa a un muerto, ¿le puede responder? No. Y por eso dice la Biblia, como cordero fue llevado al matadero. Porque Él ya había hecho todo lo que tenía que hacer. ¿Cómo? Y voy terminando. ¿Cómo hacemos entonces? Escúcheme. Así como la esclavitud moldea la mente, la libertad también debe hacerlo. Es un proceso. Tiene que saber, uno, que Dios ya lo liberó, y dos, que necesito aprender a vivir en libertad. Que esto es algo que se aprende. Que si el personaje que le conté yo de la película hubiera aprendido a vivir en libertad, no se hubiera quitado la vida. Necesitamos aprender a vivir en libertad. Usted puede haber salido de Egipto, pero sigue extrañando sus cadenas. Y resolvámoslo como conclusión. Bueno, y entonces, pastor, ¿cómo hago para ser libre? Para ser libre, usted no solo tiene que cambiar de ubicación, porque si usted cambia de ubicación sin ser libre, donde sea que vaya va a llevar sus cadenas. Pero Dios quiere, y este es el asunto quizá más importante, transformar nuestra identidad y que nos veamos en Él. Que podamos saber que fuimos comprados por Él, que somos de Él y que en Él estamos seguros. Que todo lo que necesitamos está provisto para nuestra libertad, pero tengo que aprender a vivir como alguien libre. No es que la música estuvo buena y soy libre, es que soy libre porque tengo identidad en el Señor. Porque sé que fui comprado por Él y eso se nota en mi expresión de vida. Cuando Dios sacó a Israel de Egipto, Dios le dio un plan de libertad, pero hubo un problema. Todos los que salieron de Egipto, excepto dos, pudieron entrar a la tierra que fluye leche y miel. Todos, menos dos. ¿Y por qué? Porque no pudieron sacar a Egipto de sus vidas, aunque eran libres. Yo quiero creer que podemos ser familias que viven en libertad y una iglesia de hijos libres que aman al Señor, que viven para Él, donde simplemente expresamos lo que el Señor hizo en nosotros. Una vida perfecta es ir a la cruz cada vez que sea necesario y decirle, Señor, te necesito. Y suena
hasta religioso para muchos. Pero desde la sinceridad de un corazón no es otra cosa que una expresión de dependencia del Señor. Y los que dependemos del Señor, realmente somos libres. El camino a la libertad es depender de Él. Póngase de pie, por favor. Yo no sé qué cosas o con qué cosas usted pueda estar cargando en esta mañana. Pero yo quiero hacer una oración en esta mañana. Señor, tú nos conoces y tú sabes qué necesitamos, Señor. Tú sabes qué cosas hemos venido arrastrando en los últimos días, meses, años quizá. Tú sabes cómo nos hemos relacionado con personas. Tú sabes cómo hemos administrado nuestra vida. Y aunque muchos quizá por momentos hemos cantado libertad, hoy necesitamos que tú toques nuestra vida, Señor, y nos hagas libres. Padre, habla al corazón de tus hijos. Yo no he fallado, dice el Señor. Vamos en camino. Vamos en camino. Ten paciencia contigo mismo, dice el Señor. Ten paciencia. Ya no estás en aquel lugar. Y estoy dando la libertad que necesitas. No te frustres en casa con lo que quieres ver y no puedes ver. No te canses de hacer el bien sin recibir algo a cambio. No desmayes. Vive como alguien que depende de mí. Yo soy tu expectativa. Yo soy tu expectativa. Mi obrar en ti es tu expectativa. No necesitas otra cosa. Yo soy tu expectativa. Yo soy tu recompensa. Yo soy tu libertad. Toma estas palabras del Señor. Ten paciencia. Estamos en camino. No te rindas. Te amo, hijo, dice el Señor. Te amo, hijo, dice el Señor. Y estoy obrando en ti. Y estoy tocando tu corazón. Y te estoy haciendo saber que
que tengo cuidado de ti, que mis ojos están puestos en ti.